bueno, buenos días, feliz sábado. Ya nos encontramos aquí en este momento, empezando el repaso de la lección número 3. Y gracias por estar con nosotros, gracias por estar conectados con nosotros a este momento de repaso de la lección de Escuela Sabática de la Iglesia de Inland Spanish. Y agradecemos a cada uno de ustedes también por estar conectados con nosotros, por la oportunidad también de podernos reunir, de poder estar presentes en este momento, por aquellos que nos están acompañando a través de la plataforma también, aquellos que nos están acompañando a través de esta conexión, de las redes sociales, en YouTube, no sé si en Facebook también, pero gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Vamos a iniciar este momento y vamos a tener un momento de oración. Así que los invito para que podamos orar. Amoroso Padre, que moras en lo alto de los cielos, te damos gracias, Señor, por tu bendición, por tu cuidado, por la oportunidad de permitirnos esta mañana estar aquí reunidos. Te rogamos, Señor, tu presencia, que seas tú quien nos ilumine, que seas tú quien nos enseñe, Señor. Sé tú nuestro maestro hoy y permítenos que tu palabra sea parte de nuestras vidas, Señor, que sea el camino que debemos seguir. Ilumínanos hoy y dirige nuestras mentes y nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Lección número 3. Lección número 3, por los siglos perpetuos. Un tema fascinante. Y como les dije la semana pasada hicimos como un repaso, más o menos, un resumen de lo que vamos a tener durante digamos, el resto del trimestre. ¿Ok? Eso es un poco lo que estamos, digamos, viendo en esta ocasión. Así que vamos a dar inicio a esto, ¿no? Génesis capítulo 5, versículo 28 y 29. Dice lo siguiente. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y traté de repartir un poco el comentario de la lección en tres segmentos. Una primera parte en la que vamos a hablar un poco respecto al pecado y sus consecuencias en la humanidad. De paso, antes de que olvide, quiero por favor hacerle recordar a todas las personas, todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, que no olviden hacer sus comentarios, sus preguntas, y participen también a través del chat. Pueden hacer llegar sus opiniones o preguntas, por favor, siéntanse libres de ellos, va a ser muy importante también, así de esa manera, todas las personas que estamos aquí tenemos la oportunidad de seguir comentando respecto a este tema. Y bueno, es interesante notar que el pecado siempre cuando está libre dentro de la humanidad va en aumento. Eh, pero no solamente va en aumento en número, también van en aumento en crueldad. Y llega un punto de tratar de que el hombre desprecie a Dios y a todo lo que viene de Dios. Luego, al mismo tiempo, erige al hombre mismo como su propio Dios. ¿Okay? Esto es algo muy importante que quiero que lo tengan presente. O sea, cuando hablamos de la maldad completa del ser humano, no solamente hablamos, digamos, de la maldad contra el prójimo, ¿no? De asesinatos, robos, engaños, en fin, todo lo que puede, o digamos, haber, ¿no? Sino también el hecho de que el ser humano encuentra el deseo de sacar a Dios de la ecuación de la vida y colocarse él mismo como Dios. La semana pasada vimos algo respecto al pacto de Dios con Noé, ¿no? Y esta mañana vamos a profundizar un poco más. La primera referencia que encontramos respecto a Noé es la que hace Moisés en Génesis capítulo 5. Es interesante notar que Moisés en este capítulo habla de la genealogía de Adán y da información también, digamos, adicional respecto a él, ¿no? Como por ejemplo, que Adán fue creado
a imagen y semejanza de Dios, pero que Set, el hijo de Adán, fue creado a imagen y semejanza de Adán. ¿Ok? Ahora, yo les pregunto, ¿no? ¿Cómo entiendes este desfase, ¿no? Este cambio respecto a la imagen y semejanza de Adán con Dios y de los descendientes de Adán que ya no fueron a imagen y semejanza de Adán, ¿no? Sino que, perdón, de Dios, sino que fueron a imagen y semejanza de Adán? ¿Cómo la entrada del pecado afectó a la humanidad de tal manera que dejamos de ser a imagen y semejanza de Dios? A ver, ¿qué piensan? Dice que después del pecado hubo una transformación. Entonces, tenemos en cuenta en todos los aspectos la transformación. Tiene que haber sido también en la imagen de la persona. Entonces, ya sus descendientes de Adán tenían que parecerse a él, ya no a Dios. Ellos A perdieron causa del el pecado, privilegio claro. a causa del pecado. A causa del pecado. Muy bien. ¿Qué significa para ti entonces el hecho de que somos hechos a imagen y semejanza de Adán? ¿Ok? En otras palabras, o sea, si nosotros como criaturas reflejamos la imagen de aquel al que contemplamos, ¿a quién tendemos a reflejar desde que fuimos hechos a imagen y semejanza de Adán? ¿Nos damos cuenta de ello? Por eso Porque, es que, sí, hermano, a ver. por eso es que David dice, ¿no? Que en pecado fue concebido. O Así sea, que es, nosotros, desde que pecó Adán, nosotros somos concebidos en pecado. Por eso es que no se nos dificulta pecar, nos sale natural, así es. porque es algo Ni que lo ya... pensamos. Ni lo De pensamos. hecho, es más fácil que un bebé ah, haga lo malo desde chiquito, egoísta, exigente, que le gusta Pequeños pelear, tiranos. pero es porque es fácil eso. Pero a los humanos nos toca aprender a ser buenos o Es portarnos bien en este caso. portarnos bien. Exacto. Ah, Ahora, hay algo interesante, ¿no? Génesis capítulo 5, versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios, ¿no? se lo llevo. Ahora, las afirmaciones de este versículo son muy valiosas porque nos describen ciertos elementos que debemos tener presentes. Enoc, igual que cualquiera de nosotros, heredó ya una imagen de pecado. Ahora, ¿qué te dice a ti ahora en este tiempo, ¿no? 2021? ¿O cuán significativo es el hecho de reconocer que a pesar de poseer una imagen de pecado y vivir un medio de pecado y de maldad, Enoc caminó con Dios? ¿Qué nos quiere decir eso a nosotros? ¿Nos damos cuenta? O sea, Enoc ya había heredado, ya tenía una imagen de pecado en sí mismo. Pero sin embargo, dice la palabra que Enoc caminó con Dios. ¿Qué nos quiere decir eso a nosotros ahora? Pues que nos da esperanza, hermano. Amén. Nos da esperanza que puede ser posible. Amén. Aún aquí en esta tierra llena de pecado y nosotros con nuestra apariencia de pecado ahora, puede ser posible. Amén. Esto es algo maravilloso, ¿no? Y justamente es eso, o sea, el tema de esperanza, ¿no? De posibilidad que tenemos ahí al alcance, ¿no? De reconciliación con Esa es Dios. la parte fundamental, ¿no? De reconciliarnos con el Señor. Fíjense, Lamec le puso a su hijo por nombre Noé, porque dijo esto, ¿no? Dice, este niño nos hará descansar de las obras que tenemos que hacer con nuestras manos por causa de la tierra que el Señor maldijo. Al parecer, Lamec tenía la esperanza de que este niño fuera el redentor de la humanidad. A Acuérdese, pesar hermano, que después del pecado, cada niño que nacía pensaban que era la esperanza de ese redentor que esperaban. Exacto, exacto. ¿Y cuántos años había pasado desde que Adán había pecado? Como 70 años, creo. No, todavía, No, sí, había algunos cientos de años probablemente. Sí. Bastantes ya. En la época en la que Noé ya existió, porque Noé más o menos tendría como unos 600 años cuando ya ocurrió el diluvio, ya habían pasado como 1500 años, Adán ya había fallecido,
pero por lo menos Matusalén sí había estado vivo todavía antes del diluvio y, digamos, tuvo contacto con Noé. O sea, todas estas cosas, digamos, son asuntos impresionantes, pero en el caso, ¿no? Noé o, por ejemplo, Matusalén probablemente sí tuvo contacto con Adán. O sea, muchos de los que todavía estaban vivos allí tuvieron contacto con Adán. ¿Ok? A eso se referirá Jesús, hermano, cuando dice, agarra tu cruz y sígueme. O sea, que tienes que dejar el pecado, a las cosas que te atraen. Esa vendría siendo tu cruz. Es una pregunta, o sea, analizando lo que estamos hablando ahorita, ¿no? De Noé, de Matusalén y todos ellos, cuando Jesús se refiere a eso, ¿no? ¿Será eso nuestra cruz, El el pecado, abandonar lo que nos agrada, lo que nos es no el natural? traer el pecado, ¿no? Ya, Bueno, dejar el pecado, o sea, dejar el dejarlo y pecado. seguirlo a Él. Claro. Pero hay algo interesante, o sea, en el asunto de quiénes somos y cómo somos, o sea, porque, digamos, el segundo Adán vino a este mundo y estuvo totalmente conectado con el Padre y nos enseñó, nos mostró que sí es posible vivir una vida ligada al Señor, ¿no? Descansar totalmente, soportarnos totalmente, apoyarnos en Él, ¿no? Eso es lo que debemos entender también, que sí es posible porque el Señor justamente vino, el Señor Jesús vino justamente para mostrarnos eso, ¿no? Ahora, una cosa que quería que pudiéramos también encontrar, ¿qué semejanzas encontramos tal vez entre nuestros tiempos actuales y lo que la Biblia describe en del tiempo de Noé, ¿no? ¿Sí? ¿Qué Mm, relaciones? A ver, Nos está describiendo a nosotros ahorita, ¿no? ok, Algo interesante que yo miro, por ejemplo, cuando habla de Noé, Papá Dios dice que dentro de la maldad de los hombres de su tiempo encontró a Noé justo. ajá, Luego no dijo perfecto, dice es justo, Noé. O sea, de acuerdo a la era donde él vivía, el tiempo donde él vivía. Yo me quedé pensando, o sea que Dios nos juzga de acuerdo al tiempo que estamos viviendo y en las condiciones en que estamos y las decisiones que tomamos en el momento, o sea, como nosotros que nos tocó vivir esta era, o sea, a él lo juzgó de acuerdo a su era, ¿no? Y el conocimiento que él tenía. En realidad es pregunta, no es un comentario, estoy claro, preguntando de acuerdo a lo que la lección menciona, ¿no? claro, claro. Sí, sí, es mucho eso, o sea, y cada quien va a ser juzgado de acuerdo al conocimiento o a la experiencia que tenía, ¿no? Acá dice, Fernando Toledo, me parece que está lanzando una pregunta, dice aquí, cuando nosotros los seres humanos reflejamos la imagen de Dios, ok, y esa es la parte interesante, o sea, porque nos hace llevar justamente o nos hace ver lo que comenta Pablo, ¿no? El hecho de a quién contemplamos, ¿no? Cuando contemplamos de Dios, a Dios, entonces somos transformados de gloria en gloria. O sea, esta parte es crucial, ¿no? ¿A quién contemplamos? Cuando el pecado entró, la condición fue allí de que Adán prefirió creerle a la serpiente, que prefirió creer la voz de la serpiente, prefirió contemplar a la serpiente. O sea, y entonces, a partir de allí, entramos en este asunto de ser transformados a la imagen y semejanza de aquel a quien contemplamos, a quien observamos. ¿Ok? Hermano, ¿pudieras explicar para mi beneficio? Se me olvida lo que significa de gloria en gloria. Ya me Claro lo que han sí. explicado antes y se me olvida. Que somos transformados, somos cambiados, o sea, porque justamente la manifestación del carácter de Dios es esa gloria que por nosotros también podemos poseer, o sea, ese es el elemento clave, ¿no? La manifestación del carácter de Dios, ¿sí? O sea que, digamos que ahorita quizás yo no sea, quizás esté en un nivel espiritual y quizás en un año esté en otro nivel espiritual. Más o menos es lo que está hablando Pablo, Sí. que la Y, gloria ahorita quizás no sea tan alta, yeah. pero voy mejorando cada Sí, vez. pero también es de momentos, o sea, es algo constante, ¿no? O sea, es algo que en un momento lo podemos alcanzar, pero lo necesitamos mantener constantemente. Ese debe ser nuestro trabajo diario, ¿no? Que nuestro trabajo diario constante sea el buscar conocer a Dios. O sea, eso es lo fundamental. Y observarlo a Él, ¿no? Ese debe ser nuestro esfuerzo principal. Más que enfocarnos, como comentábamos anoche, por ejemplo, con Luis, con Janet, ¿no? Más que enfocarnos en tratar de cumplir la ley, que obviamente es importante, nuestro primer objetivo debe ser tratar de conocer primero a Dios, ¿no? Porque ese conocimiento
esa experiencia de contemplarlo a Él nos va a ayudar a ser transformados, ¿no? Nos va a ayudar a ser Qué cambiados. importante está eso, de verdad. Qué importante está eso, ¿eh? Eso es Porque fundamental. Jesús no te invita más que a eso, ¿no? O sea, Amén. sígueme, Amén. sígueme, así como estás. No importa Exacto. cómo te encuentres, sígueme. Así es. Ahora fíjense esto que quería comentarles, ¿no? En la época de Noé, tanto como en la época de hoy, una situación que se presenta constantemente es el deseo, la manifestación de encumbrar al hombre como su propio Dios, ¿no? Tú eres el dueño de tu propio destino, ¿no? Tú eres el que puedes hacer las cosas, etcétera, etcétera. Eso es algo que existió en el tiempo de Noé y es algo que existe ahora también, ¿no? En el presente, ¿no? Ahora yo les pregunto esto, ¿no? En el tiempo actual, en tu vida diaria, ¿no? En tus quehaceres, ¿cómo es posible que saques a Dios de la ecuación de la vida, ¿no? ¿De qué manera práctica, quizás medio inocente incluso, remueves a Dios de tu vida? ¿Te has fijado en eso? ¿O te has puesto a pensar en eso? ¿Hacemos eso tal vez? Quizás sí, ¿no? Quizás lo más Quizás- difícil es poner a Dios en nuestras vidas, ¿no? En cada una de las actividades que hacemos, debemos incluir a Dios, ¿no? Porque por naturaleza, como se está mencionando, por naturaleza humana, siempre tendemos a ir al otro lado con mayor facilidad, ¿no? Así es, así es. Pues no sé cuánto de ustedes, hermano, pero por ejemplo, mira, cuando yo me enfrento a un problema, yo personalmente me he dado cuenta que humanamente respondo como humano. O sea, trato de hacer todo lo que puedo yo primero, ya que cuando ya no pude, entonces ya voy a Dios, ya no pude, que me puedes ayudar, cuando debería ser al revés, ¿no? O sea, Exacto, exacto. Así somos, o sea, es que así somos, ¿no? Ahora fíjense en esto, en el llamado final de Dios a la humanidad, o sea, estamos hablando de un tema apocalíptico, de un evento que nosotros esperamos que ocurra pronto, ¿no? O que está pasando en el momento. En el llamado final de Dios a la humanidad a través de un remanente, en el llamado en el tiempo del fin del mundo, a que se aparte de todo lo que significa, ¿no? A la que la gente salga de todo aquello que significa el rechazar a Dios. Este llamado implica elementos fundamentales, ¿no? Uno de ellos es el temor a Dios. Y esto es algo que ya habíamos repasado antes, ¿no? ¿Qué significa para ti el temer a Dios, ¿no? El temor a Dios? Esto es algo fundamental, ¿ok? Vamos a irlo pensando para comentar luego, ¿ok? Oh, De manera pero, pero, semejante, sí, pero quiere compartir. a ver, ¿alguien quería decir algo? A ver, Vero, vamos, Vero, no te había visto. yo creo que el temor a Dios es amor. Es el amor, no es temor, porque nosotros no hacemos las cosas para Dios porque tenemos miedo, sino que nosotros hacemos las cosas para Dios porque lo amamos, por agradarle, por hacerlo sentirse feliz con nosotros. Amén. Fíjense, muy importante, gracias Verónica por este comentario. O sea, habíamos comentado antes cuando estuvimos repasando en algún momento el libro de Apocalipsis, ¿no? El temor a Dios, el hacerlo a Él cada día lo más importante en nuestras vidas. Ese es el verdadero temor a Dios, ¿no? O sea, el tratar, el lograr de que Él sea el centro de mi vida, que sea lo más importante en mi vida, ¿no? Eso es lo que debemos también tratar de ejercitar, ¿no? El temor a Dios, eso es, ¿ok? Ahora, también en el llamado final se hace alusión incluso a un juicio divino, ¿no? A la hora de la ira y la justicia de Dios. ¿Qué significa para ti la ira de Dios o la hora de su juicio? ¿Te has puesto a pensar también? ¿Qué significa para ti eso, no? Fíjate, hermano, que para mí eso significa que en mi vida, en mi vida religiosa y fuera de mi vida, o sea, de la gente que me conoce que soy adventista, debo ser el mismo, porque no se trata cómo te mira la gente, es cómo Dios te mira. Y yo siempre mantengo en mi mente que el que me va a juzgar es Dios, no la gente. Entonces, a mí no me sirve pretender ser lo que no soy, porque el que me va a juzgar es Dios. Y va a llegar un día en que yo me voy a tener que poner delante de Él. Y a Él no le voy a poder mentir, hermano.
Entonces yo pienso que es bien importante que entendamos eso, que Dios mira 24 horas al día, 7 días a la semana, y el que tú pretendas, lo que sea que pretendas, que crees que Dios no mira en la oscuridad, pues el que se está engañando eres tú. Exacto, exacto. Porque Dios te va, yo me imagino en mi mente, ¿no? O sea, te va a poner la película de tu vida, ¿no? Así es, así es. En la mejor dimensión posible. Y te dice, mira, o sea, ¿cómo te vas a esconder? No dice la Biblia, trágame tierra para que no mire el que viene en el reino de los cielos. O sea, ¿dónde te metes? Así es, así es. Si estás batallando, pues admítelo, estás batallando, pero dile a Dios, ayúdame, ¿verdad? Échame una manita. Eso es lo que... A ver, Luisito. Solamente quiero, para mí la ira del Señor creo que significa salvación. Amén, amén. Para esos momentos no, la ira del Señor, si estamos hablando de los eventos finales, nosotros tenemos que estar seguros hoy. No tenemos que poner la ira del Señor como un futuro que nos va a juzgar. Claro. Tenemos que estar seguros hoy, cada día. Entonces, morir en Jesús, vivir en Jesús, es nuestro caminar con Él. Porque si nosotros nos ponemos a pensar que la ira del Señor es maldición y que viene a destruir, entonces estamos en diferentes planos. Claro. No estamos leyendo hoy en nuestros días de que somos salvos, que morimos con Jesús cada día y que resucitamos con Jesús y caminamos con Jesús. Ese debe de ser nuestro anhelo diario. Pero si nosotros ponemos la ira del Señor como un futuro y que nos va a juzgar y que nos va a destacar lo malo y lo bueno, nos va a decir, tú fuiste malo y tú... No, para nosotros es que nosotros debemos de estar seguros que la ira del Señor es salvación nuestra. La ira del Señor puede significar para los que no están con Él maldición, destrucción, ¿no? Pero allá ellos, pero hoy es hoy que nosotros debemos de estar seguros de que la ira del Señor es salvación nuestra. Definitivamente, ¿no? La hora de su juicio, la ira del Señor es en realidad la hora de hacer realidad la salvación, la liberación por la obra de Cristo, ¿no? Amén por eso. Gracias, muchas gracias. Génesis capítulo 6, versículos 8 y 9, dicen esto, ¿no? Y esto ya vamos entrando a una otra parte, a una segunda parte de lo que es el estudio este. Hablemos sobre Noé, el hombre, y el pacto de Dios con Noé. Génesis capítulo 6, versículos 8 y 9. Dice esto, ¿no? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahora, estos versículos comienzan haciendo una afirmación crucial, ¿no? Dice, en favor de Noé. Y es que dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué entiendes o qué significa para ti el hecho de que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová? Y aquí, antes de que contesten algo, yo tengo aquí un comentario que hizo Fernando Toledo. Feliz sábado, Fernando, un abrazo para ti, para Edith, un abrazo, espero que estén bien. Dice aquí, removemos a Dios de nuestra vida cuando hacemos nuestra voluntad, definitivamente. Y eso pasa diariamente, ¿no? Removemos a Dios de la ecuación de la vida. Así es. Vamos nuevamente. ¿Qué significa para ti el hecho de que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová? A ver, no todos a la vez, ¿eh? También pueden hacer sus comentarios por el chat, así que aquí los estamos esperando. Hermano, a ver. yo pienso que el hallar gracia ante los ojos de Dios es lo más maravilloso. Okay. Eso es todo. Amén. Para la vida de un cristiano, hallar gracia ante los ojos de Dios es ser aceptado, ser amado, es aceptar nuestra manera de vivir. El hallar gracia ante los ojos de Dios es que Él acepta que estamos haciendo lo que realmente nos está pidiendo. Ok, ahora quiero darles un pequeño giro a la pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia, o por ejemplo, qué diferencias podríamos encontrar entre Noé y cualquiera de nosotros respecto a ser merecedores de hallar gracia delante de Dios? ¿Ah? ¿Cómo la ven? Pueden hacer sus comentarios a través del chat, por favor. Mira, hermano, a mí cuando eso que mencionas de la gracia de Dios,
que halló Noé, a mí me da esperanza, porque cuando tú después lees, ¿no? Lo que también era un ser humano, Noé. O sea, que se equivocaba, que cometía errores. Eso a mí me da mucha esperanza, saber que Dios es misericordioso y no porque yo lo merezca, sino porque Él es así. Entonces es esperanza para toda la humanidad y para mí también. Es lo que yo miro. Amén, amén. Luisito quería comentar algo, a ver. O Janet, ¿cómo estás, Janet? ¿Cómo están? Bienvenidos. Como estábamos hablando anoche, ¿no? Yo estoy tratando de entender que el evangelio es más fácil de lo que lo hemos aprendido. Cristo quiere que nosotros vivamos una vida en Él, ¿verdad? Y viviendo una vida en Él, no nos preocupamos por guardar los mandamientos, no nos preocupamos por nada, sino que viviendo en Él, el Espíritu de Jesús está en nosotros y Él es el que obrará todo en nosotros. Por eso es que Pablo es un poco confuso cuando él habla, ¿no? De que ya no es la ley, que ya no es esto, porque él quería darnos el evangelio que era fácil. O sea, como estaba escuchando en un sermón, Pablo describe algo difícil, pero quería explicar algo fácil. El evangelio debe de ser algo hermoso para nosotros. Pudiésemos nosotros ser justos, hallados justos delante de Dios. De hecho, de la misma manera que Noé, que ellos, todos podemos estar en esa misma categoría. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros caminemos con Él. Al caminar con Él, el Espíritu de Dios trabaja en nosotros y ya no vamos a hacer las cosas que hacemos. Obviamente, ya el Espíritu de Dios va a obrar en nosotros y nuestra vida va a ser cambiada automáticamente. Siempre y cuando estemos nuestros ojos en Jesús. Siempre y cuando tengamos esta vista. Por eso dice, ahora estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Entonces, ya no lo vivimos en la carne, vivimos en la fe. Tenemos que tener fe en Cristo y Cristo nos da entonces la victoria de todo lo demás. Todo vendrá por añadidura, dice, ¿verdad? Amén. Gracias, Janet. Creo que me hizo el resumen de lo que estaba planeando decir ahorita. Perfecto. Vamos, Luisito, a ver. Es así solamente como dice, nadie es justo, ¿no? Y el Señor, cuando nosotros caminamos con Jesús, y dije antes, morimos con Jesús, resucitamos con Jesús, cada día, cada momento, la justicia de que Dios mira, no es porque nosotros la tengamos, sino porque la mira en Jesús, a través de Jesús, y es ahí donde dice, hay un justo, hay alguien que considera, tú dijiste, le da prioridad, le da el primer lugar a Dios. Entonces, quizá yo peco, yo fallo, pero en realidad mira Dios eso, lo que mira Dios es que cuando cada uno de nosotros venimos y decimos, Señor, perdóname, ayúdame a levantarme, ayúdame a seguir contigo, ayúdame a caminar contigo. Es ahí y que Jesús se reviste en nosotros. Es ahí cuando Él mira a Jesús en ti y Él dice, eres justo. No porque viene de nosotros, sino porque viene de Jesús. Hermano. Vamos, Vero. También yo lo que quiero decir es que nosotros debemos de tener mucho cuidado también, como Noé no solamente decía soy fiel, ¿verdad? O le servía a Dios, sino que Noé hacía. Él obraba la palabra de Dios. Eso se llama obediencia. Obedecía a Dios, ajá. Entonces nosotros debemos, como humanos, debemos de tener cuidado, que muchas veces decimos, yo estoy bien con Dios, yo camino con Él, yo voy el sábado a la iglesia y todo, pero tenemos que estar seguros de que en realidad estamos haciendo lo que Dios dice.
en nuestra manera de comportarnos con la gente, de tratar a la gente, en nuestra manera de comportarnos cuando alguien está sufriendo un dolor, una pena. ¿Qué siento yo por el dolor de mi prójimo? Claro, ¿Qué claro. siento yo? ¿Me duele su dolor? ¿Me duele su pena? Claro. Allí es donde nosotros nos podemos dar cuenta si de verdad tenemos el amor de Dios en nosotros y estamos caminando con Él. O sea, muchas veces podemos decir que sí, estamos haciéndolo, pero nuestra manera de tratar a los demás, ¿verdad? Es como nos podemos dar cuenta. Y como Noé, Dios le dijo, haz esto, y Noé hizo. Así es. Ajá. Ahora, vamos a conversar algunas cosas. Un ratito nada más. Quiero, porque hay varios aquí pendientes todavía. Por ejemplo, Fernando está aquí comentando, dice, Noé halló gracia porque no dudó en lo que Dios le pidió, no cuestionó el pedido de Dios, dice, ¿no? A pesar de que nunca había llovido antes también, ¿no? Ahora, voy a dar un ratito, Mónica estaba esperando hace un momento, también Memo acaba de poner un comentario que se me hace muy interesante, que lo podemos comentar también. Si no era justo y ser recto también, ¿no? Dice, ¿por qué se emborrachó, no? Vamos a verlo luego, ¿ok? Vamos a ver, Mónica. Justo lo que estaba poniendo Memo, ¿no? Para mí la halló gracia ante los ojos de Dios es hallar misericordia, ¿no? Noé, como todos nosotros, era un hombre pues que tenía sus costumbres también, ¿no? Y como dice Memo, ¿no? O sea, recordemos que él se emborrachó, eso nos podría decir algo de alguna costumbre que tendría Noé también, ¿no? Otra cosa también que mencionaste es de que su padre esperaba que él sea el redentor. Por lo tanto, fue criado con bastante cuidado, ¿no? Porque su padre pensaba que él iba a ser el que iba a librar y lo educó de tal manera que Noé obedeció a Dios y no dudó de lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces aquí también hay otra lección primero es de que la misericordia de Dios es tan grande y no importa de qué hayamos hecho, ¿no? Vemos, por ejemplo, a David que lo consideró como el hombre, como el corazón de Dios, siendo David un asesino, ¿verdad? Y un adúltero. Tenemos a Noé, pues, que también hizo sus cositas, que pues se emborrachó también. Pues, y hay varias personas en la Biblia que Dios hicieron cosas terribles, pero Dios los considera como personas que hallaron gracia ante los ojos de Dios, que fueron perfectos ante los ojos de Dios, ¿no? Entonces, es la comunión que uno tiene y pues muchas veces depende también cómo los papás influenciaron también en ellos, ¿no? O sea, no necesariamente, ¿no? Pero también influye esto, ¿no? Entonces, todas esas cosas se tiene que ver y él pues estaba acostumbrado a este medio y pudo crecer y tener esa comunión con Dios y aprendió a obedecer, tuvo confianza, porque había una relación anterior. No fue de un momento a otro que él halló de gracia así mágicamente, ¿no? Sino que es un proceso que él estuvo pasando, ¿no? Claro. Ok. Vamos a ver, gracias. Vamos a ver, Janet. Bueno. Lo que está mencionando Mónica, Verónica, Memo y eso, ¿no? Nuevamente vamos a que la justicia no depende de nosotros. La justicia no es nuestra. La justicia es de Jesús. La justicia que ve el Padre es Jesús en nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos cubre. Nosotros seguiremos siendo imperfectos hasta que Cristo venga y nos transforme a esa perfección. Pero mientras, nosotros lo que nos cubre es la justicia de Cristo, ¿verdad? Por eso es que podemos hablar de Abraham, que también fue el padre de la fe, sin embargo, perdió su fe, o sea, en algún momento. Pero Dios lo consideró el padre de la fe. O sea, no quiere decir que todo el tiempo vamos a ir así, perfección, 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 perfección. No, vamos creciendo, caímos y volvemos, aprendemos de eso y seguimos creciendo y Jesús no lo cuenta como pecado, sino es parte de nuestro crecimiento, ¿verdad? Espiritual. Amén. Y Dios simplemente quiere vernos que estamos en Él, estando en Él. Y la segunda cosa con Verónica que quería mencionar, no hay que tener mucho cuidado, Verónica, en qué hacemos.
porque podemos estar correctamente haciendo todo perfecto, cumpliendo toda la ley, y aún así no nos salvaremos. Entonces, si nosotros empezamos a estar en Cristo, los frutos del Espíritu serán todas estas cosas. Ya no tenemos que preocuparnos por ser bondadosos, porque vamos a tener esa bondad naturalmente. Vamos a poder ayudar a los huérfanos, a los desamparados. Vamos a hacer todo. Pero la llave es de enamorarnos de Jesús, de amar a Jesús, y entonces el Espíritu de Dios es el que va a obrar en nosotros todas estas buenas obras. Claro, claro. Hermano Manuel. Hermano Pedro, yo quisiera que explicaras un poquito de lo que la hermana Janet habló antes del amor, cuando Pablo se refiere al que ama. Para el que ama no hay ley, porque eso puede confundir a las personas. O sea, necesitas explicar a qué se refiere él. Porque es que al que ama no hay ley. No ama, no hay. El que ama no hay ley. Para el que ama no hay ley. Al que ama no hay ley, exacto. Creo que es un poco también lo que estaba comentando Janet de todas maneras, o sea, estaba comentando al final, ¿no? Cuando amamos, cuando nos envolvemos del carácter, porque nosotros por naturaleza no somos fuente de amor, ¿no? El amor solamente viene de Dios, ¿no? Y cuando nos envolvemos del carácter de Dios, nos envolvemos justamente del amor. No estamos, como decía Pablo, sujetos a la ley. ¿Por qué? Ya no estamos en la condición de que tenemos que tratar de esforzarnos por cumplir la ley. No es de que no debamos cumplir la ley, en lo absoluto, al contrario. Justamente el amor reflejado en nuestras vidas va a hacer de manifiesto el cumplimiento de la ley, porque la ley es el carácter de Dios, que es amor, ¿no? Eso es lo fundamental, ¿sí? Es importante que entendamos eso. Exacto, que podamos entender esto. De hecho, Pablo menciona que la ley vino solamente para mostrarnos cuál era el pecado. No es que la ley sea eso, sino que la ley está allí solamente para mostrarnos, para decir, mira, en eso estamos fallando. Amén. Pero no es algo por lo cual debemos seguir. Debemos de seguir primeramente a Cristo, y como dijo Pedro, el carácter de Cristo es la ley. Entonces nosotros automáticamente, al poder tener el amor de Cristo y el Espíritu está en nosotros, la ley va a estar. Por eso dice también, ya no voy a escribir ahora la ley en vuestros corazones, o sea que Él va a estar en nosotros. Exacto, exacto. ¿Sí? ¿Puedo comentar algo? Amén. Dile, hermano, dale. Ok, en los tiempos de Noé, regresando un poquito a él, ahorita se me vino a la mente antes que se me olvide. En los tiempos de Noé, yo me imagino, había miles o millones de personas también, al igual que ahora. Entonces, habría tal vez muchos Noés también en esos tiempos, pero que nada más eran de imagen. Pero Dios escogió a Noé por su corazón. Ahorita lo que está diciendo, lo que están comentando todos, es la relación que tenía Noé con Dios, a pesar del pecado, de que se emborrachó, etcétera, etcétera, los errores más que nada, ¿no? Entonces ahorita en estos tiempos es de igual manera. La relación que tengamos nosotros con Dios, con Jesús, pues así va a ser la diferencia. Ese es mi comentario pequeñito. Gracias, hermano. Y fíjate, sí, en Patriarcas y Profetas, hermana Juaida habla justamente de que habían otros personajes, ¿no? Habían personalidades, habían hombres de ciencia, habían hombres espirituales y eso. Y todos desechaban el anuncio que estaba dando Noé, ¿no? Es interesante todo esto. Miren, Mónica está comentando aquí en el chat, dice, podemos caer en el error que por nuestras obras obtenemos la salvación. Y vamos a comentar un poquitito más adelante también esto, ¿no? Otro comentario más, incluso aquí Memo dice, los frutos del amor de Dios se manifiestan en nuestras obras. Amén también por eso. ¿Ok? Fernando sigue hablando aquí, dice, en el chat. Los invito nuevamente a todos los que nos están viendo a través de esta transmisión, por favor, que pueden hacer sus comentarios en el chat. Dice Fernando Toledo, dice, a pesar de que nunca había llovido antes, exacto, ¿verdad? Creo que ya lo había leído antes este comentario. A pesar de eso, Noé tuvo fe. ¿Ok? Algo que quiero comentarles aquí y quiero leer este versículo. Génesis capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice esto. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas
sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en él, en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Quiero que te fijes en un detalle, ¿no? En los versículos que acabamos de leer, ¿ok? Donde lo saltante es que Dios establece un pacto con Noé. Pero ¿te has dado cuenta de que el pacto que Dios hace con Noé no involucra el diluvio? O sea, el diluvio, la destrucción, no es parte del pacto con Noé. ¿Cuál es la esencia del pacto que Dios establece con Noé antes del diluvio? A ver. Denle, a ver. Creo que algunos se animan por ahí, pero están... A ver, mami. La salvación. Amén. Amén. ¿Sí? Creo que estamos de acuerdo en esto, ¿no? Ujú. ¿Por qué crees que Dios hace un pacto de salvación con Noé solo con él? Pero este pacto involucra también a su familia. ¿Se han dado cuenta? A ver. Dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu familia. Entonces de ahí pues... Uy, toda tu casa, dice, no, amén. Otra cosa también, o sea, el pacto que hizo de salvación, el pacto que hizo Dios de salvación con Noé, no solamente fue para Noé, fue para todas las personas que estaban allí. O sea, Noé tenía la misión de tener que decir a los demás de que había salvación, que entraran al arca, ¿no? Eso no solamente fue solamente Noé fue el que hizo caso y toda la familia de Noé, ¿no? Pero, o sea, fue abierto para todos. Estuvo 40 años llamándolo, 120 años estuvo. 120 años. Pedro, sí, 120 años, perdón. Hermano Pedro, necesitas explicar, porque parece que estamos entendiendo que para que tú seas salvo debes de ser perfecto. Yo pienso que sería bueno explicar en este momento cuando Dios habla de David, mi hijo de corazón perfecto. Luego te explica Dios por qué David es de corazón perfecto, cuando era un asesino, adulteró. Pienso que es importante que lo entendamos, ¿no? No es que David era perfecto, sino sus actos, ¿verdad? Pienso que es digno de que expliques para beneficio nuestro, ¿no? El por qué Dios mencionaba eso de David. Amén. Vamos, un ratito, creo que Luis, a ver Luisito, un ratito antes de empezar con esto. ¿Sí? Solamente lo que estaba mencionando Mónica, la misión de la iglesia hoy en día, del remanente prácticamente, no es basada solamente, no es basada en, como dicen, lo que creemos que de las doctrinas, sino que envuelve a todo el mundo. El remanente se expande a todo el mundo, aquel que Señor quiere salvar. Y quien quiere salvar envuelve a todo, de tal manera amó Dios al mundo que todo, en aquel crea, sea salvo, ¿no? Entonces, esa es la misión de la iglesia y parece que nosotros como iglesia hemos olvidado eso. Pensamos de que somos únicos y que tenemos un primer lugar en el cielo porque somos el remanente y pues así pensaban los judíos, ¿no? Esta misión tenemos que recuperarla y tenemos que saber de que se expande a todo aquel que está. Dice el Señor que hay muchos rediles, no solamente para la iglesia adventista, sino que es para muchos que sean salvos y es por eso que la misión de la iglesia adventista tiene que ser expandida en todo el mundo, sin olvidar de que el Señor desea que sean salvos todos. Eso que el hermano menciona, hermano Pedro, es mucha responsabilidad porque la misión nuestra es llevar el evangelio a esa gente para que no llegue ese día del juicio. O sea, cuando tú te dices, no, es que el juicio no es para nosotros, para el que aceptó la sangre de Jesús, no. Y los demás hermanos, dice Elena G. de White, que Dios te va a pedir cuentas de la sangre de tus hermanos. ¿Les avisaste, les dijiste lo que iba a pasar en este día? Hermanos, esa es la responsabilidad que la iglesia o la gente que tiene el conocimiento del evangelio tenemos. Es pesado, hermano, es pesado, o sea, y nosotros decimos, es que yo ya creo en Jesús, ya estoy salvo, sí. Y cuando te enfrentas delante de Dios y te pregunta, ¿y la sangre de tus hermanos dónde está? Es que soy especial, soy un... O sea, hermanos, es algo bien importante lo que el hermano les acaba de mencionar. Esto a los judíos fueron echados a un lado porque no cumplieron lo que Dios les veía. Él quería que ese pueblo fuera un pueblo de sacerdocio.
que glorificara el nombre de Dios. Cuando ellos fueron movidos, dice Pablo, fue para que nosotros entráramos, pero no los deshizo, los va a volver a llamar. Ahora la responsabilidad cae sobre esa gente que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Entre más conocimiento tienes, hermano, más responsabilidad tienes. Tienes que decirle a la gente que toma, que fuma, que hace cosas que no debe, que Jesús viene y que los va a llevar a cuentas. Y esa es nuestra responsabilidad, decirles, los que sabemos. Así es. Hermano. Jesús glorificado y crucificado. Así es. Un ratito, antes de que sigan comentando, quiero leer lo que han escrito aquí también. Dice, el amor no es la anulación de la ley. Claro. O para hacer una síntesis de la ley, dice, el amor es el principio por lo que la ley se observa. ¿Sí? Vamos, Vero, a ver. Hermano, yo a eso me refería. Tal vez no me entendieron o me lo expliqué. Pero, yo sé que la hermana Janet tiene su punto de vista, pero a eso yo me refería a lo que acaba de decir el hermano, el que acaba de hablar. Sí, hermano. A eso me refería, que nuestras obras, sí es cierto que eso está bien claro, somos salvos por fe. Pero entonces, porque ya soy salva por fe, ya no me voy a preocupar de mis actos, ¿verdad? Yo voy a hacer entonces, ya soy salva, ya Jesús murió por mí. A eso yo me refería a que tenemos que tener cuidado porque nuestra responsabilidad que nos dejó Jesús cuando Él dijo ir y predicar, ¿verdad? Predicar, dar el mensaje a toda nación, tribu, lengua. Y muchas veces, hermanos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos y nuestra manera de actuar o de tratar a la gente es como predicamos. Muchas veces nos podemos saber la Biblia al derecho y al revés. Uh-huh. Pero si nuestro testimonio es otro, ¿de qué manera estamos predicando? ¿Qué predicamos? Entonces, a eso me refería yo, a que si nosotros queremos la palabra de Dios, nuestro testimonio tiene que hablar. Ajá, a eso era. Ajá. Tiene que hacer eso. Muy bien. Y bueno, gracias. Ahorita mira que estás comentando, Vero, yo sé que tú tienes algo también que compartir con nosotros esta mañana. Te voy a pedir, por favor, que puedas compartir también tu experiencia con nosotros hoy día. Así que vamos, adelante. Sí, pues mi experiencia es que yo nací en una familia que son bien católicos, pero católicos como dicen, de hueso colorado, ¿verdad? En ese tiempo yo no conocía una Biblia. En mi casa no había una Biblia, solo habían los libros que daban el sacerdote, los libritos que daban de oraciones y de cantos y de los rosarios, ¿verdad? Que le dicen ellos. Entonces, yo era muy, me encantaban las cosas de Dios. Yo siempre andaba participando también en las cosas de Dios en la iglesia católica. Y lo único que yo me aprendía eran los libros que nos daban ellos. Y entonces, pues yo crecí así y fielmente yo iba a la iglesia y participaba y ayudaba. Mi familia, todos eran católicos, pero había muchas cosas que mi papá sabía de la palabra de Dios, pero él nunca me supo decir de dónde lo aprendió. Él me decía cosas que ahora yo que conozco de la palabra de Dios, yo recuerdo, mi papá me lo decía, pero él ¿dónde lo aprendió? Si él no tenía una Biblia. Entonces, yo así crecí, pero mi testimonio es que Dios nos saca de donde estamos para un propósito. Por ejemplo, él me trajo para acá, para Estados Unidos. Yo me vine para acá muy joven. Inmediatamente, como a los 2 años de que yo me vine para acá, yo conocí a mi esposo y mi esposo me empezó a enseñar de la palabra de Dios. Y pero lo que yo veo es que Dios ya tenía el plan para mí.
Entonces, Dios me sacó de donde yo soy, dejé a mi familia, dejé a todos mis amistades, mis amigos, amigas, dejé mi pueblo donde yo crecí y Dios me trajo para acá. Conocí su palabra y cuando yo regresé para México a visitar a mis papás, tuve la oportunidad de compartir la palabra de Dios con toda mi familia. Y yo daba estudios bíblicos a personas que no conocían nada de Dios. Entonces, yo me recuerdo que cuando yo fui por primera vez, porque, bueno, estoy adelantándome. Cuando yo ya conocí de la palabra de Dios que mi esposo me llevó a la iglesia, yo me enamoré de Jesús. Yo le entregué mi vida, me bauticé y le entregué todo, mi vida. Entonces, para mí, cuando yo ya fui, después de que yo ya estaba bautizada y todo, yo fui a México a visitar a mi familia y yo llevé mucho material de la iglesia. Llevé libros de la fe de Jesús, muchos libros que yo repartía allá. Y la gente, al estar mirando lo que yo les daba y lo que yo les enseñaba de la palabra de Dios, se acercaban a mí. Se acercaban, me preguntaban, querían saber más. Entonces yo llegué, todos los días, el tiempo que yo estuve allá, yo tuve estudios bíblicos con la gente. La gente le gustaba mucho escuchar la palabra de Dios. Muchos aceptaron a Jesús y yo hablé con gente de las iglesias de allá para que ellos le dieran seguimiento con toda esa gente que estaba interesada en seguir aprendiendo de Dios. Entonces, a lo que yo voy, hermanos, es que Dios, mi ejemplo, mi testimonio es que Dios, para mí es así, ¿verdad? Dios me sacó de donde yo estaba, de esa ceguera que tenía, ¿verdad? Como quien dice, porque estaba ciega, no conocía la verdadera luz. Y Dios me trajo para acá, yo conocí su luz, su evangelio, su palabra. Y entonces, hermanos, yo desde entonces he sido para mi familia la que les estoy. Mi familia todavía no quiere aceptar. Mi mamá un poco ya está aceptando, porque yo estoy allí duro y duro diciéndoles, miren, esto no está bien, miren, esto no está. Mi mamá era de las que cada fiesta de algún santo, ¿verdad? Que le dicen ellos, le hacía fiesta en la casa, le hacía unos altares, gastaba mucho dinero. Entonces mi mamá ahora ya ha comprendido, mi mamá ya se está alejando mucho de eso, está estudiando mucho la palabra de Dios. Yo le comparto, le hablo y ya aceptó que el sábado es el día del Señor. Entonces, mi familia está conociendo, no quieren, están renuentes, pero yo creo que mi testimonio es que Dios me sacó de allá porque Él quería que yo conociera la verdad para yo compartirla con mi familia. Y con gente que me conoce, con gente que crecimos juntos. Y yo siempre cuando tengo la oportunidad, yo les hablo del amor de Jesús. Entonces ese es mi testimonio. Sí. Y para mí es muy bonito, muy bonito que a pesar que yo tuve que salir de donde soy y dejar a mi familia, pero fue por algo bueno. Fue por algo bueno. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén, amén. Gracias, gracias Verónica, gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Creo que estas son las cosas justamente que nos motivan y nos hacen ver que el camino que seguimos en la vida es porque el Señor nos ha guiado a través de ello y con un propósito principalmente. Nuevamente, muchas gracias. Sí. Verónica, solo quería decirles exactamente lo que usted dijo, algo muy importante, me enamoré de Jesús. Amén. Me enamoré de Jesús. Eso es lo que debemos de hacer. Y después sus obras vinieron. Amén.
a causa de estar enamorada de Jesús. Entonces ahora usted quiere compartir de Jesús. Ahora usted quiere hacer todas las obras. Esa era lo que nos mencionaba. Inclusive, Que hermano, enamorarnos de Jesús es lo principal, porque ya entonces las obras vienen secundario. No es que vamos a hacer las obras y por eso nos salvamos. no. Nuestras obras vienen al conocer a Jesús, al enamorarnos de Jesús, y usted es exactamente, usted está llena así de eso, porque cuando amamos a Jesús, queremos hacer todo lo bueno y vamos a cumplir la ley a su cabalidad. Entonces, porque amamos a Jesús, no vamos a querer defraudarlo, porque Él es amor y nosotros debemos de reflejarle a Él en nuestras vidas cuando le amamos. Y saben, hermanos, después de que mi familia sabía que yo era cristiana, ¿verdad? Porque ahora me decían, ella es cristiana, ella es cristiana. Después de que mi familia, yo sufrí mucho abuso cuando era niña por parte de mis hermanos, porque eran agresivos, porque pues así se crían, ¿verdad? Se criaron. Entonces, después de ellos tratarme de esa manera y mirarme así, ahora de grandes, como ellos saben que yo soy en los caminos de Dios, ellos, toda mi familia completamente, me tiene un respeto bien especial. Me tienen un respeto que yo me siento muy feliz porque cuando hay algún problema en la familia, cuando hay alguna situación, yo soy la tercera de los 3 hermanos mayores, hombres. Entonces, no, yo soy la cuarta. Ajá. Entonces, de mí siguen 2 hermanas menores. Pero mis 2 hermanos mayores, cuando hay alguna situación en la casa o algún problema o alguna necesidad, ellos me llaman a mí para pedirme consejo. Ajá. Entonces, me llaman para pedirme consejo, pero por la manera como ellos ahora me conocen que soy. Ajá. Ese es el testimonio justamente, Vero. Gracias. 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 Miren, Ezequiel capítulo 14, versículos del 12 al 20. Lo voy a leer para que comentemos brevemente. Tenemos todavía unos cuantos minutos para poder comentar. Dice esto, es muy interesante, ¿ah? Escuchen bien. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, dice el Señor, y le quebrantare el sustento, el pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Dice, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, solo ellos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no libraría a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos quedarían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviese en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Fíjense que es repetitivo el anuncio, ¿no? De que la justicia de cada uno de estos personajes alcanzaría solamente para salvar sus propias vidas, pero no la de sus hijos, no la de su familia. ¿Cómo es que llegaron a salvarse las 3 familias de los hijos de Noé, ¿no? ¿Debido a qué los hijos de Noé y sus familias se salvaron? ¿Por qué justicia fueron salvados Noé y su familia? Por la de Noé. Gracia. Por la gracia. Gracia de Dios. Solamente eso. Eso es lo único. La gracia.
Noé y su familia fueron salvados del diluvio únicamente por gracia y recibieron una revelación del Evangelio de Jesucristo. Es interesante esto también. Miren, un comentario de la lección que encontré también habla justamente de estos nombres, ¿no? De los nombres de los personajes que habla estos versículos, Noé, Daniel y Job. Y menciona que estos nombres no aparecen en orden cronológico, o sea, Noé es el más antiguo, pero después debería venir Job y después Daniel, pero no aparecen en ese orden, o sea, aparecen Noé, Daniel y Job. Ahora, El más antiguo. como hemos estado hablando, por ejemplo, en lecciones anteriores, los nombres de los personajes tienen un significado y también algunas veces traen un mensaje que darnos, ¿ok? Traen un mensaje implícito también. Ahora, si juntamos en el orden en el que aparecen estos tres personajes, ¿no? Los nombres de Noé, Daniel, Job, encontramos que el significado de sus nombres, unidos en el orden en el que aparece, también nos dan a conocer un mensaje a tener en cuenta. Porque el nombre de Noé, por ejemplo, significa descansa, ¿no? Descanso. Daniel significa Jehová es tu juez. Job significa odiado o perseguido. Y cuando los juntamos encontramos una frase, ¿no? Que dice, descansa, que Jehová es tu juez, aunque seas odiado o perseguido. ¿Sí? ¿En qué consistía la justicia de Noé, de Daniel, de Job? ¿Cuál era la fuente de la justicia de estos personajes? Noé, Daniel. Obediencia. Ahora sí. Amén. Amén. Un detalle más, un último punto para que podamos ir cerrando esto. Génesis capítulo 9, versículos del 8 al 13. Dice esto. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros. Desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros. Y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y es interesante que el pacto antes del diluvio es hecho con Noé, pero el pacto hecho al final del diluvio, después que terminó el diluvio, es hecho con este grupo que queda, ¿no? Podríamos llamarlo, incluso podríamos denominarlo con el remanente que quedó, ¿sí? Cuando tenemos presente, ¿no? El testimonio, la conducta y el nombre de Noé, ¿no? Descanso. Notamos que el plan de Dios siempre fue que el hombre viva en un descanso permanente en él. No me refiero a un tema de inactividad, ¿no? No me refiero al hecho de no tener actividad, ¿no? Sino al hecho de depositar, de sujetar, de sostener nuestras vidas en el dador de la vida. Y también este siempre fue el objetivo del pacto eterno, ¿no? Que sus hijos, sus criaturas, vivan en un constante descanso en nuestro Creador, porque en Él tenemos todo lo que nuestras vidas necesitan. Como vimos antes, la destrucción de la tierra no era parte del pacto con Noé, pero la salvación era la parte fundamental del pacto. Ahora, otro detalle más, ¿no? Para que Noé y su familia pudieran ser salvos de la destrucción que se anunciaba, debían ser resguardados en el carácter de Dios. O dicho de otra manera, ¿no? En términos bíblicos, debían tener el sello de Dios, estar sellados por Dios, que no es otra cosa que poseer el carácter de Dios. Es lo que estamos comentando, ¿no? De poseer el carácter de Dios. Y es aquí donde aparece la figura del arca. Muchas veces se ha figurado que el arca puede representar la iglesia, ¿no? Pero en el contexto en el que estamos describiendo, ¿qué representa el arca? ¿De quién es símbolo el arca? Jesús. De Jesús, principalmente. Él es el arca, ¿no? Él es el arca. Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro
hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y fíjense, Colosenses 3, versículos 3 y 4 dicen esto, ¿no? Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. ¿Nos damos cuenta de la relación que existe en estos versículos con el arca? O sea, cuando estamos escondidos en Cristo, Cristo justamente es el punto, el elemento, nuestra arca de salvación. Porque ahora que hemos estado estudiando el libro también de Patriarcas y Profetas, entendemos de que los eventos, el cataclismo que hubo, no fue una cosa tan simple. O sea, no era solamente necesario tener un arca, una nave, donde entrar y con eso ya iban a ser salvos. En realidad, menciona la hermana White de que hubieron explosiones, rocas inmensas que salían volando por todo lado. O sea, era un evento de guerra, o sea, una situación de desastre total, ¿no? Pero en medio de ello, ángeles poderosos estaban cuidando, salvaguardando el arca. Esto es algo fundamental que debemos tener presente. Ahora, Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice esto. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿De qué manera, pregunto, de qué manera la fe de Noé condenó al mundo? Eso es lo que dice este versículo. Por la fe, Noé, cuando fue advertido de estas cosas, etcétera, etcétera, condenó al mundo, dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿De qué manera la fe de Noé condenó al mundo? Hermano, porque fue el único que creyó. Y obedeció. ¿Y obedeció? No hubo Porque más. obedeció. Y aparte, por su fe, él estuvo predicándoles por muchos años lo que venía, por la fe que tenía, porque él tampoco sabía exactamente qué iba a pasar, excepto que lo escuchó de Dios y creyó. Es que Y al compartirles esto y ellos no creyeron, ahí fue la condenación. O sea, en realidad, pues no es por decir que no es cierto lo que dice el versículo, porque pues, sí es cierto, ¿verdad? Claro. Pero en realidad fue la falta de fe de los demás lo que los llevó a la condenación. y cuando tú predicas el evangelio y la gente decide no aceptarlo, hermano, Es la misma. se están condenando. O sea, cuando tú se los predicas, dice Pablo, y no te hacen caso, sacúdete los pies y vete, porque van a tener más misericordia Sodoma y Gomorra. Cierto. O sea, Así es. por eso que así los condenó. Algo que tú mencionaste referente a lo que dice Elena de White, ¿no se te hace muy que va a ser nuestro final de este mundo, va a ser parecido al de Noé? Dice que al final van a estar los ángeles ayudándonos también para protegernos, que nos van a estar atacando los ángeles enemigos. O sea, es el mismo Dios. O sea, que Dios tomó parte en el diluvio y va a tomar parte al final, es el que nos va, por gracia, pues en otras palabras. Pero así Pura como gracia. también manda la salvación en aquel tiempo la mandó, también la está mandando en esta ocasión. Ahora, hay algo interesante en la tarea, en el cumplimiento de la obediencia de Noé. Fíjense, Noé no solamente, digamos, trabajó, hizo el arca, etcétera, etcétera, sino que él se enfocó en predicar también, en anunciar. Ahora, algo importante que enfoca el anuncio de Noé no es solamente el hecho de que iba a llegar, digamos, un cataclismo, iba a llegar la destrucción, o la hora de su juicio ha llegado, y va a llegar los castigos de Dios, las plagas, etcétera, etcétera. Lo más importante, o sea, esos anuncios estaban dándose, obviamente, eran parte del anuncio, pero lo más importante era el anunciar de que había opción de salvación. Eso era lo importante, ¿no? Elena de White menciona eso, o sea, también de que cada familia, cada padre de familia, cada representante de hogar tenía la posibilidad de aceptar este mensaje, incluso de construir su propia arca, o sea, o entrar en el arca con su familia también. O sea, todo ello estaba dispuesto, era la invitación que se estaba haciendo, pero nadie lo tomó, ¿no?
Ahora, en Hermano, esta parte, sí, hermano, pensemos que el arca no fue originalmente hecha para salvar a los animales. bueno, Se salvaron, pues, porque Obedecieron. obedecieron también obedecieron en Llegaron. realidad. y llegaron también. Ya. Así es. Muy bien. Ahora, después de toda esta situación, queda un grupo. Perdón, Janet. No recuerdo que anoche mencionábamos que los animales obedecieron Ya, y los humanos no obedecieron, ¿verdad? O sea, los animales sí escucharon la voz de Dios. exacto, exacto. Porque el animal no tiene libre albedrío, hermana. Él obedeció, pero obedeció el mandato. Pero obedecieron, llegaron por eso solitos. obedecieron, ¿no? Obedecieron. Bueno, no todos, pero sí obedecieron. Exacto, Sí. exacto. Ahora, fijémonos en esta última parte, que es el hecho del surgimiento de un remanente, ¿no? De un grupo al final de todo esto, ¿no? ¿Qué relación tiene el remanente de hoy, con el pacto eterno de Dios? ¿Qué tiene que ver el pacto de Dios con la preservación de un remanente? ¿Crees que el testimonio, la predicación de Noé a sus contemporáneos, no era un mensaje no era un mensaje de la justificación por la fe? ¿Era Sí, eso? fracasó completamente. Totalmente, totalmente. Como les mencionaba antes, ¿no? Cada padre de familia tenía la posibilidad de entrar en el arca o de construir su arca también para ser salvo. Y Dios lo hubiera salvado. Muy bien. Y llegamos al final del estudio de esta semana y espero que hayamos podido comprender que siempre el plan de Dios es que cada una de sus criaturas deposite sus vidas en Él, que confiemos totalmente en Él, que vivamos de cada palabra que sale de la boca de Dios y que al contemplarlo podamos ser transformados nuevamente a su imagen y semejanza. Debemos recordar también que Dios siempre quiere transformar y salvar al pecador, transformar y salvar al ser humano. Dios aborrece el pecado, no tolera el pecado, pero ama al pecador. Y en ese contexto es necesario saber que nuestro objetivo cada día, nuestro trabajo diario, no debe ser el esforzarnos en cumplir la ley o ser observadores estrictos del sábado, ni mantener un férreo régimen alimenticio. Y no quiero decir de que esto no sea importante para nada. Nuestro mayor esfuerzo, nuestro mayor trabajo espiritual cada día debe ser el buscar conocer más a Dios, conocerlo a Él a través de Cristo Jesús, aprender de Él, contemplarlo a Él y que sea esa contemplación la que transforme nuestro ser, transforme nuestras vidas y nos permita ver nuestras vidas y las de nuestro prójimo desde la perspectiva de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Quisiera hacerte recordar que este tiempo de lección es una oportunidad que tenemos para aprender a conocer más a Jesucristo y a su Padre quien lo envió a este mundo. También para aquellos que nos ven a través de esta transmisión, si aún no estás participando en alguna clase de escuela sabática, no dudes en poder enviarnos un mensaje y te contactaremos de inmediato para pedir información y gustosamente te vamos a dar la información necesaria para que seas parte de una de nuestras clases. Podemos invitar a nuestros amigos y familiares a participar en este estudio y sintámonos libres de poder compartir durante los minutos que tenemos nuestras opiniones, experiencias y preguntas que deseemos. También quiero recordarles que luego les enviaré a los miembros de esta clase perdón, el enlace del link en YouTube para que puedan ver el repaso de esta lección. Suscríbanse, háganle like y compártanlo con sus amigos y nos vemos la próxima semana. Y vamos a despedirnos en este momento. Vamos a agradecer también a Génesis. Estamos viéndonos, hermanos de la iglesia de Inland. Feliz sábado a todos.